la esposa de mi Señor. Por eso entrégate sin más reservas, que Él sin reservas por ti se dio. Jamás olvides, oh alma mía. Buenas tardes, Verónica, que el Señor Jesucristo te bendiga. Las maravillas de tu Hacedor. Buenas tardes, que Dios los guarde, que Dios llene cada vida y cada corazón de paz, de bondad, de misericordia y sobre todo de sabiduría para poder entender su palabra. Vamos a continuar con el estudio que tenemos de Apocalipsis. Estamos estudiando las 7 edades de la iglesia. Estamos mirando cómo era un mensaje a las 7 iglesias durante esos 7 periodos antes de la nueva venida del Señor Jesucristo. No son 7 iglesias que existían, sí existían en Asia en ese tiempo, pero el mensaje fue en el día de Jehová, mostrando la revelación a Juan de cómo iba a venir ese mensaje durante 7 edades de la iglesia para mantener esa llama viva del Espíritu Santo en la palabra. Vamos a orarle al Señor. Amado Dios, Señor Todopoderoso, Padre Eterno, tenemos nuevamente el punto de reunión en torno a tu palabra, Señor. No nos reunimos en torno a ningún hombre, a ninguna denominación, a ningún credo, a ningún dogma, Señor, sino alrededor de tu santa y bendita palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a que cualquier pecado, cualquier error, cualquier falla que haya en nuestras vidas, arráncala por completo de nosotros, quítala en medio, Señor, y permítenos que no haya nada en contra de tu palabra en nuestros corazones que impidan que tú puedas descender esta tarde y tener compañerismo con nosotros, Señor. Háblanos, danos la sabiduría y danos la recepción, Señor, para nosotros poder tomar control de cada una de las palabras que quieres hablarles a cada uno de nosotros. Te damos la gloria, la honra y el avance. Nos disponemos para el servicio en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, entonces quedamos ayer en el mensaje a Éfeso. Estuvimos hablando que era Éfeso, que es ciudadera. Entonces quedamos en el texto de: y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Estamos exactamente en el versículo 3. Y has sufrido y has tenido paciencia. Eso lo hablamos ya. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Entonces vamos a mirar ese versículo. El trabajo de estos creyentes no era para Pablo o para una organización. No estaban comprometidos a programas e instituciones por medio de las cuales estaban enriqueciendo a otros, así como hoy vemos. Hoy prácticamente vemos hermanos y hermanas trabajando por una organización, enriqueciendo a otras personas, pero estos hermanos de Éfeso estaban trabajando arduamente para el Señor, porque desde Éfeso, cuando esta iglesia fue instituida, el Espíritu Santo fue el llamado número 1, fue el maestro. Pablo lo trajo, les enseñó la Escritura, les enseñó los 3 pasos de la gracia, cómo tenían que cambiar la naturaleza, cómo tenían que nacer de nuevo, cómo era el bautismo bíblico, poniendo los fundamentos en Éfeso, y de esa forma ellos podían venir trabajando para el Señor. Entonces ellos trabajaban para el Señor, ellos eran siervos del Señor, no los esclavos de una organización. No iban a la iglesia el domingo para hablar acerca del nombre y luego olvidarlo el resto de la semana. No ofrecían servicio de labios a aquel nombre, no, Señor, fueron sus vidas lo que ellos dieron. Ellos entendían que para ser cristianos nuestra vida debe ser un holocausto, una ofrenda viva al Señor. Pero recuerden que el versículo lo dice: y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Porque es que desafortunadamente el problema hoy está en el nombre. No sé si ustedes se han dado cuenta. Fíjense. Bueno, pero ahora les cuento ese pedacito acerca del nombre, porque ahí hay muchas cosas. Esto es casi igual a lo que dice el versículo 2, pero el versículo 2, el trabajo era la obra y la paciencia eran los resultados de haber guardado la sagrada palabra que había sido encomendada a ellos. ¿Cómo es que rechazaron a los adversarios? ¿Qué crédito era para Pablo? Pero en este versículo sus persecuciones, sus pruebas y paciencia eran por causa del bendito nombre de Jesús. Es tremendo.
Es tremendo, pero hoy la raíz de ese problema eclesiástico es el nombre de Jesús. Fíjense que les voy a contar una anécdota. Resulta que yo trabajaba con un ministerio carcelario de una denominación. No quería, pero el pastor me pidió que lo ayudara en ese ministerio carcelario. Y yo, con esa sed de poder llevar el evangelio a los encarcelados, yo fui a la cárcel de máxima seguridad de Jamundí. Eso queda en Cali, en el Valle del Cauca. Y yo estuve allá. Y estando allá, tenía un grupo como de 50 personas. Yo tenía un programa de radio que ese mismo pastor me había dado en sus emisoras cristianas. Y hablaba y tenía muchas personas esperando ese mensaje. Pero yo cada vez que voy a leer la palabra, me someto a lo que la palabra dice en el libro de Colosenses o lo que toda la palabra diga. Dijo el apóstol Pablo que todo lo que hiciéramos de pensamiento o de obra, lo hiciéramos en el nombre del Señor Jesucristo. Y apenas uno hace las cosas en el nombre del Señor Jesucristo, la gente lo mira a uno raro. Me refiero a otros hermanos de otras denominaciones. Hermano, es que usted es pentecostal, es que usted es de los Jesús solos. Yo le digo, hermano, ¿por qué? Porque es que usted no lee la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es que usted la lee en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor Jesucristo. Y yo le dije, ¿y dónde dice en la Escritura que yo debo leer la palabra o todo lo que haga de pensamiento o de obra debo hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Si tú me muestras bíblicamente que eso debo hacerlo, yo lo voy a hacer. Y resulta que no hay texto bíblico para sostener eso. Todos sabemos que eso fue colocado en el año 325 en el concilio de Nicea. Roma nuevamente metiendo la mano, uniendo el paganismo con el cristianismo y trayendo el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los títulos de Dios a colación. Sabiendo que Pedro, lleno del Espíritu Santo, supo cuáles eran los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como ya lo hemos hablado. Entonces, a partir de allí, de ese año 325, cuando implantaron ese falso trinitarismo, porque es un falso trinitarismo, porque lo dividieron, los pusieron como tres personas distintas, un mismo Dios. ¿Cómo van a ser tres personas distintas? Era el mismo Dios en tres manifestaciones, en tres dispensaciones distintas, pero del mismo Dios. Él es el alfa y el omega, Él es el que estaba en el principio y es el que estaba en el final. Eso tiene que estar claro en nosotros. Eso debe ser una revelación absoluta en nuestros corazones para que nosotros podamos empezar a caminar en esta vida cristiana. Entonces ese nombre ya era un problema para los hermanos en Éfeso. Ya tenían que luchar, porque llevar el nombre de Cristo, ellos sufrían persecuciones por el Imperio Romano, recuerden. Entonces ellos no ocultaban su cristianismo. Es más, los registros históricos, hay un historiador que es, se me pasa el nombre, que es el más reconocido de la época. El hombre dice que los cristianos en esa edad andaban con una cruz a cuestas, la arrastraban. La gente sabía quiénes eran ellos. Ellos no andaban escondidos. Ya habían sido investidos de poder, ya habían sido investidos del Espíritu Santo y no le tenían miedo a nadie. ¿Usted cree que si usted tiene al Rey de Reyes y Señor de Señores en su corazón, usted le teme algo? ¿Usted le teme a la muerte si la muerte ya había sido vencida? Entonces esa era la señal de ellos. La gente los podía reconocer fácilmente. No le temían a nada. Y el nombre era el inconveniente. Los emperadores romanos cogían a los cristianos y le decían, te perdono la vida si rehusas de Jesucristo. Imagínense. ¿Por qué esos romanos tenían tanto afán en quitarles el nombre de Cristo de encima? Porque sabemos que son espíritus demoníacos. Sabíamos que todos esos emperadores era un sistema religioso que empezó primero por la política y que venía introduciéndose poco a poco al entrar en la religión. Y aquí en el estudio que estamos haciendo de Éfeso estamos mostrando cómo ya estaba entrando poco a poco esa doctrina. Ahora vamos a leerlo. Entonces, ese nombre de Jesús fue un inconveniente tremendo. Ahora usted notará que eso no es nada extraño, porque es la palabra y el nombre los que hacen que el enemigo corra tras nosotros como un río. ¿No sabe usted eso? Es el nombre. Ahora, aquella palabra poderosa que fue manifestada en sanidades, señales, prodigios y otras manifestaciones que hizo que los fariseos clamaran por la muerte de los verdaderos creyentes. Ahora, ese mismo nombre, odiado y despreciado por los judíos, fue motivo de mofa por los intelectuales, quienes reían al pensar de que alguien fuese tan insensato como para creer que un hombre murió, resucitó y ahora está sentado en los cielos.
Entonces, eso fue una serie de inconvenientes que uno como cristiano debe llevar. Y aquí está otra cosa que empezó en aquella edad y que continúa hoy a través de las edades, llegando a ser más profunda y más oscura. ¿Sí ven que ya había nacido el problema del nombre desde la primera edad en Éfeso? Estamos viendo la palabra y ya el problema del nombre estaba empezando. Entonces, es el hecho de que la gente estaba repudiando aquel nombre. No era la iglesia de Éfeso la que lo estaba haciendo, no señor, eran los falsos apóstoles, era el de afuera tratando de entrar para corromper a los creyentes de los efesios, pero los efesios conocían aquel nombre y lo amaban. Entonces les sigo comentando, siempre el problema ha sido el nombre. Ya en Éfeso, en la primera vez de la iglesia, estamos dándonos cuenta cómo ese problema entró, cómo le fastidia al diablo. Yo le hago una pregunta a usted que nos está escuchando. Nunca lo he visto. Es más, aún las denominaciones, cuando van a sacar un demonio, lo sacan en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Y por qué no utilizan el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Te saco demonio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué no sale? ¿Por qué no sanamos a los enfermos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Porque ahí no está el poder, ¿cierto? ¿No se ha puesto a pensar? ¿No se ha puesto a pensar quién introdujo eso? Jesús dijo que hicieran discípulos y los bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sabiendo que esos tres tenían un nombre. Pedro, lleno de la revelación, supo cuál es el nombre. Nosotros hoy, como creyentes de esta palabra, sabemos cuál es el nombre. ¿Cuál es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Es el Señor Jesucristo. Por eso, si usted no está bautizado en el nombre del Señor Jesucristo, usted ni siquiera ha sido bautizado. Usted fue bautizado en un credo romano. Usted fue bautizado bajo un dogma romano, pero no bajo la palabra del Señor. Entonces les cuento que estaba en la cárcel de Jamundí y siempre les hablé la palabra. Ese era un grupo que ya traía otra persona enseñados en las doctrinas denominacionales. Y yo les dije, yo aquí no vengo representando a ninguna iglesia. Yo aquí vengo representando al que se paró por mí en la cruz del Calvario. Yo vengo a hablar no de una iglesia. Yo vengo a hablar de aquel que confió en mí cuando nadie confió en mí. Y empecé a hablar del Señor Jesucristo. Empecé a mostrarles con la palabra a que ellos empezaran a conocerlo. Pero había muchos inconvenientes dentro de ellos mismos acerca del bautismo bíblico. Porque es que hoy dicen que es que se me olvida el nombre. ¿Cómo le llaman ellos a eso? Ellos le tienen un nombre. A hacer las cosas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ellos le tienen un nombre, pero se me olvida. Ellos me hacen una pregunta a mí en la cárcel y me dicen, hermano, lo que pasa es que aquí unos dicen que el bautismo es así y otros dicen que el bautismo es asado. Ellos lo llaman la sana doctrina. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ellos lo llaman la sana doctrina. Es que usted predica la sana doctrina, hermano. Yo le dije, ¿para ti qué es la sana doctrina? Es que la sana doctrina es en el nombre del Padre. No, pero, o sea, esas son tus palabras. Muéstrame con la Biblia cuál es la sana doctrina. Yo te la muestro. La sana doctrina está aquí delante de nosotros. Es su palabra. Es toda su palabra. No solo de pan vive el hombre, sino del Antiguo Testamento. No. No solo de pan vive el hombre, sino del Nuevo Testamento. No. No solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra de Dios. Toda es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Entonces, podemos entender de que la sana doctrina es toda la palabra de Dios. Y empecé a hablarles del bautismo bíblico, de cuál era el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de por qué Jesús había dicho esto y por qué Pedro lo había interpretado. Entonces él me dice, uno se levanta bien molesto y me dice, o sea que Jesús dijo eso para confundir al mundo y llevarlos a perdición. Yo le dije, no, claro que no. Porque Él dijo en su palabra que Él se revela a quien Él quiera. No es el que quiera ni el que corra, sino de que Él tenga misericordia. Tu actitud me muestra por qué Dios no te quiere revelar la palabra. Nosotros no podemos convertir la palabra en una rencilla o en que yo tengo la verdad, la razón y los demás están equivocados. No, la razón está en su palabra. Y empezamos a hablar a raíz del bautismo bíblico. Y 8 se bautizaron en el nombre del Señor Jesucristo y otros me miraban con odio. Y yo les dije, si ustedes me muestran
un registro bíblico en el cual alguien haya sido bautizado en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, yo me bautizo. Pero le mostré bíblicamente como Pedro, Juan, Esteban, Felipe y Pablo, el apóstol, bautizaron en el nombre del Señor Jesucristo. Porque era el mismo Espíritu, por un Espíritu todos fuimos embestidos, todos fuimos bautizados. Un solo Espíritu nos ungió a todos y nos introduce en el cuerpo místico del Señor Jesucristo. Y si nosotros hacemos parte del cuerpo místico del Señor Jesucristo, juicios no caerán sobre nosotros. Es partiendo de allí, de un mal bautismo, de que un dogma entró sutilmente para confundir y desviarnos a usted y a mí de la verdadera oración al Señor. Entonces, ese nombre se convirtió en una piedra de zapato, al punto que me llamaban pentecostal, Jesús solo y muchísimas cosas más. Y llamaron al pastor, dueño del aviso en el cual yo iba a predicar. Y yo no sé qué le dijeron. Que el pastor se puso a decir de mí en su programa de radio una cantidad de cosas. Y cuando lo confronté con la palabra, le demostré bíblicamente cómo es la fórmula correcta del bautismo. ¿Y saben qué me dijo ese pastor? Cuando yo le demostré con la Biblia cuál era el nombre del Padre y del Espíritu Santo, me dijo: tú tienes razón, pero yo no lo puedo hacer así. Tú sí lo puedes hacer, pero yo no. Mira, y me mostraba todo, la iglesia inmensa que tiene. O sea que él no podía cambiar sus fundamentos porque ya tenía un compromiso. ¿Usted se puede imaginar lo que yo pude ver ese día? A él le importó más los diezmos, las ofrendas y la mentira de la cual él ya era parte, y nunca le importó las almas. Hasta ese día estuve con él. Hasta ese día estuve con él. Pero mientras estuve, siempre llevé el nombre del Señor Jesucristo por encima de todo. Por encima de su dinero, de su poder, de sus balas palabrerías, de todo. Pero eso me generó y me acarrió problemas y dificultades, como hasta a los Éfesos. En el tiempo de Éfeso ya ese nombre era un problema. ¿Por qué no lo aceptan? ¿Por qué es tan difícil oír hablar del Señor Jesucristo? Usted de la sana doctrina, hermano, siempre me preguntan lo mismo, y yo solamente estoy citando la Escritura. Yo simplemente estoy haciendo lo que el Señor nos dijo que teníamos que hacer. Entonces ya ese problema era por el nombre. Recordemos el origen de la iglesia de Éfeso. Era un grupo pequeño que estaba esperando el Mesías. Supieron de un profeta que decía, fíjense esto, miren esta historia. Supieron de un profeta que decía que era el precursor del Mesías, el cual había aparecido en el desierto de Palestina y estaba bautizando a la gente hacia el arrepentimiento de pecados. Luego ellos recibieron el bautismo de Juan el Bautista. Estos Éfesos eran seguidores de Juan. Habían sido seguidores de Juan el Bautista y habían sido bautizados en la fórmula de Juan. Pero cuando Pablo llegó por ahí, les mostró que aquel profeta había muerto y que Jesús había venido y había ofrecido su vida como sacrificio por el pecado, y que ahora el Espíritu Santo había descendido para entrar y llenar a todo verdadero creyente en Jesús. Él fue el Mesías. Cuando oyeron esas palabras de Pablo, miren eso, cuando esos discípulos que estaban en Éfeso de Juan el Bautista oyeron que Juan ya había muerto, que Juan estaba precursando la venida del Cristo y que ese Cristo ya había venido y había expiado sus pecados y los míos a través de su sacrificio, y que tenían que ser bautizados en ese nombre, ellos inmediatamente hicieron lo que Pablo le dijo que tenían que hacer. Ellos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Y cuando Pablo impuso las manos sobre ellos, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Conocían lo que era obedecer la palabra y ser bautizados en su nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Y de esa manera sabían que serían llenos del Espíritu Santo. Usted no podía hacer que esa gente cambiara. Ellos conocían la verdad. Vamos a leer Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, vamos a leer el verso 11. No, vamos a leer del verso 1 al 7. Dice la palabra del Señor. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, miren esto, lo que le acabo de decir. Y hallando a ciertos discípulos, le dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis?
¿recibiste el Espíritu Santo cuando fuiste a aquella iglesia? Pablo no preguntó eso. ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando te revolcaste allá? ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando brincaste? ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando hablaste en lenguas? Eso no le preguntó el apóstol Pablo. El apóstol Pablo le preguntó en el verso 2. Les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Usted tiene que creer. Usted no puede recibir a alguien el cual usted no sabe ni siquiera quién es. Ni siquiera sabe quién es el Espíritu Santo. Usted no sabe para qué fue dado el Espíritu Santo. ¿Cómo pueden recibirlo ellos? Ellos piensan que es hablar en lengua, es gritar, es saltar, es una emoción. El Espíritu Santo en el corazón de un hombre o una mujer es sin emociones, es sumo control. ¿Y cómo lo prueba? Diciéndole un amén a toda la palabra. Esa es la forma fehaciente de usted reconocer que usted está lleno del Espíritu Santo. Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo, dicen los discípulos de Éfeso, que eran discípulos de Juan. Ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo. Entonces les dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. ¿Y saben qué le dijo Pedro? Le dijo Pablo, ya no sirve. Ya cambiamos de dispensación. Ya no. Eso era cuando estábamos esperando que el Mesías se manifestara, pero Él ya se manifestó, ya pasamos a la gracia, y para poder introducirnos en la gracia, tenemos que ser bautizados de la manera correcta. Entonces Pablo les dijo Pablo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesucristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. ¿En el nombre de quién fueron bautizados? En el nombre del Señor Jesucristo. Y habiéndoles impuesto las manos, Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Si ve la fórmula correcta, si ve que Pablo se encontró con estos discípulos de Juan el Bautista y la fórmula del bautismo que tenían ya no les servía. Ya la dispensación había dado una vuelta de esquina, ya habían pasado de la ley a la gracia. Ellos no podían seguir estando en la ley. Entonces, si nosotros no hemos sido bautizados de la forma correcta, ¿en dónde estamos nosotros? Es el nombre en el cual se doblará toda rodilla. Ahí está vaciada todo el poder de la Trinidad de Dios. Tenemos que entenderlo, tenemos que comprenderlo. Por eso estamos estudiando poco a poco todas las dispensaciones, todas las edades de la iglesia, para que empecemos a entender cómo todo se vino manejando. Ellos conocían el poder de aquel nombre. Vieron que aquel nombre era tan poderoso que aún pañuelos del cuerpo de Pablo se enviaban en el nombre de Jesucristo a gente que sufría. Y los enfermos eran libertados de toda clase de enfermedades. Y los espíritus inmundos eran lanzados. Aquel nombre obraba tan manifiestamente que todos los judíos reprobos en Éfeso trataron de usarlo para conjurar demonios. O sea que el nombre del Señor Jesucristo se puso de moda aún hasta para los incrédulos. Ahora les voy a leer con la Biblia. Muchos querían tomar el nombre de Jesús para sacar demonios, pero no estaban investidos de poder. Por eso la Biblia dice que en la fiesta de bodas hubo un hombre que estaba vestido no adecuado. Y cuando el Señor de la fiesta llegó y dijo, ¿y este quién entró? ¿Y este por qué no está vestido como todos están vestidos? ¿Por dónde entró? Átenlo de pies y manos y láncelo afuera. Y ahí es el lloro y el crujir de dientes. Si ve que muchos van a querer entrar al reino de los cielos por un dogma o por una denominación, por una doctrina de hombres, pero aquel día la palabra los sacará. Hay una sola forma de ser embestidos en poder, y es a través del Espíritu Santo. Entonces quiero que leamos ahora Hechos de los Apóstoles, ahí mismo en el verso 19, del 11 al 17. Miren, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían solamente con los paños que enviaban de Pablo. Habían enfermos que no podían ir a un servicio con el apóstol Pablo,
Y solamente Pablo oraba por unos paños y esos paños los llevaban y los demonios salían corriendo. Se pueden imaginar el poder del primer mensajero de la primera edad, cómo Dios tenía que investir a Pablo de poder para que pudiera fundamentar la primera edad de la iglesia hasta el final. Él puso el fundamento en Éfeso. Entonces, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesucristo sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Seba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. ¿Sí ve lo que causa pensar que estamos ungidos o investidos con el Espíritu de Dios y queremos poner las manos sobre todo el mundo? Hay algo que es sumamente delicado en el cristianismo, y es lo que he visto durante mucha gente, durante mucho tiempo, y he tratado de hablar con esos hermanos o hermanas que hacen esto. Cuando yo voy a la cárcel los jueves, usted sabe que se manejan en las penitenciarías y en las cárceles muchos ungimientos espirituales negativos, demonios que están apoderados de esos hombres, demonios de homosexualismo, de asesinato, de cualquier cantidad de cosas. Y muchas personas los he visto imponiendo manos sobre personas. Impongan manos. Y en especial le hablé a una hermana y le dije: hermana, no haga eso. No haga eso. Usted no está investida de poder para hacer eso. Eso le va a traer problemas a usted, hermana. Lo he visto muchas veces. Usted tiene que estar preparada. Usted tiene que ser enviada. Y ese trabajo no es para usted, hermana. Eso no está de acuerdo con la palabra. Y la hermana seguía imponiendo más manos. Hasta no hace mucho que cerraron las cárceles por la epidemia, estaba haciéndolo. Y yo venía viéndola decayendo. Desde el primer día que fuimos a la cárcel, empecé a verla la semana siguiente. Más decaída, y más decaída, y más decaída. Y hasta el día de hoy está la hermana enferma, se le subieron triglicéridos, el azúcar, tiene una llaga que se le está pudriendo, que Dios tenga misericordia, y hay que orar por la hermana, pero una cantidad de cosas que le están pasando, porque nosotros no podemos creer que somos los chicos superpoderosos y todos los poderes están sobre nosotros. Tenemos que ser investidos de poder, tenemos que caminar los pasos de la gracia. La hermana ni siquiera sabe cuál es el nuevo nacimiento, está utilizando el nombre de Jesús solamente porque lo oyó decir, pero no hace parte del cuerpo místico de Cristo, no ha caminado los 3 pasos de la gracia, no ha sido bautizada correctamente, pero está utilizando el nombre. Como dice el profeta Isaías, aquel día 7 mujeres echarán mano de un hombre y le dirán, ¿si han oído? Isaías 7, si no estoy mal. Aquel día 7 mujeres echarán mano de un hombre y le dirán, nosotros comeremos nuestro pan y vestiremos nuestras propias ropas, solamente danos tu nombre. Es lo que están haciendo todas las denominaciones hoy. Tremendo el apóstol Pablo, esa palabra es tremenda. 7 mujeres echarán mano de un hombre y le dirán, nosotros tenemos nuestra propia doctrina, nosotros vestimos como queramos, nosotros tenemos nuestro propio pan, este pan ya ha sido leudado, pero préstanos tu nombre nada más para sacar los demonios. Es lo que las denominaciones están haciendo hoy. Usted lo puede ver. Corra por su vida. Si hoy estamos reunidos aquí en medio de tantas cosas, escuchando esta palabra, es porque Dios nos ama sobreabundantemente. Es porque un día fuimos un pensamiento de Dios y después de 2020 años íbamos a estar dándonos reunión en torno a su palabra. Amén. Muchos escuchan esta palabra pero no la quieren ni oír. Cuando oyen hablando la palabra salen corriendo, huyen. Pero Dios es más grande que todas esas dificultades. Dios tiene unas ovejas que van a oír su voz y le seguirán. Entonces, fíjense todas esas cosas que se viven en esa cárcel, y en estas cárceles se viven infinidad de cosas. Y yo le decía a la hermana, le decía, no haga eso, no imponga las manos sobre las personas, tenga cuidado, esto no funciona así, hermana.
El cristianismo no es que yo me pongo la Biblia en la mano y pongo las manos sobre las personas y las personas salen corriendo. No. Porque si usted no está investido del Espíritu de Dios, cuando usted coloque esa mano sobre esa persona, el Espíritu de esa persona se le viene a usted, hermana. Si su corazón no está lleno con el Espíritu de Dios, dice la Biblia, que vendrá con 7 demonios más y le desordenará toda su casa. Tenemos que entenderlo. Tenemos que entender en qué consiste la imposición de manos. Pero todos pensamos que esto es un juego, que el cristianismo nos da, ¿qué digo yo? Más estatus si sacamos demonios, si hablamos en lenguas, pero esto no funciona así. Pero aquí tenemos que pasar y cambiar nuestra naturaleza para poder entrar en la parte espiritual de Dios. Entonces, vamos claros hasta ahí. Entonces, ellos conocían la vida justa que acompañaba el llevar aquel nombre, porque apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Si ve que es el nombre del Señor Jesucristo, según de Timoteo 2:19. Segundo de Timoteo 2:19. Dice la palabra del Señor. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Si ve que para nosotros invocar ese nombre tenemos que estar apartados de toda iniquidad y pecado. Si ve que esto no es un juego, si ve lo que pasó con esos hombres judíos que quisieron tomar el nombre del Señor y sacar demonios, los demonios los desnudaron y los hirieron, casi los matan. Cuán importante es que nosotros podamos entender y captar lo que Dios quiere hablar, los fundamentos que Dios estaba colocando en su iglesia desde Éfeso. Ahora vamos al siguiente versículo. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. El trabajo de estos creyentes no era para una organización. Bueno, esto fue lo que ya leímos. No era para una organización. Ellos estaban comprometidos con programas institucionales. Ellos trabajaban para el Señor. Eran sus siervos, no los esclavos de una organización. No iban a la iglesia el domingo para hablar acerca del nombre y luego olvidarlo el resto de la semana. No, ellos ofrecían servicio de labios a aquel nombre. No, Señor, fueron sus vidas los que ellos dieron a causa del nombre del Señor. Entonces, todo lo que hicieron lo hicieron en aquel nombre. Ellos obraban en aquel nombre. Pero si no podían obrar en aquel nombre, entonces ellos no obraban. Había momentos en que no podían obrar en ese nombre. Había momentos en que ellos reconocían que habían cosas que ellos no podían hacer, que solamente eran para Pablo, para Tito, para Timoteo, que podían tomar el lugar como enviados del Señor. Entonces, miren esto. Estos fueron cristianos colocados celestialmente, cuyo comportamiento armonizaba con el Señor. Pero el grupo de la viña falsa que deseaba corromper aquel nombre se mantenía en la oscuridad como lobos ocultos, esperando entrar y destruir. Pero los santos de Dios soportaron la prueba y perseveraron la palabra y el nombre de Dios. O sea que entre las cosas que Dios les mandó a los efesios era que tenían que pelear por el nombre del Señor. Los estaban fundamentando en el punto de que ese problema iba a ser el nombre. Si usted me está escuchando hoy, usted va a saber. Porque hasta yo también estaba en eso. Yo cuando oía hablar a alguien solamente de Jesús, yo decía, ya viene el Jesús solo aquí. Y yo hoy no hago parte de los pentecostales. Porque solamente los pentecostales solamente nombran a Jesús, pero no tienen el nombre, porque el nombre correcto es el Señor Jesucristo. Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, hoy tenemos la revelación correcta de la santa y eterna palabra de Dios. Verso 2.4, Apocalipsis 2.4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Para entender esto, usted tiene que comprender que el Espíritu no estaba hablando solamente de aquellos primeros santos de Éfeso. Este mensaje era para la edad entera. ¿Sí entiende? Este mensaje no solamente era para los que estaban colocando el fundamento en la edad de Éfeso. Esa edad duró 120 años. Dios sabía que cuando Pablo puso el fundamento, los primeros creyentes que estaban ahí se iban a parar milímetro a milímetro por esa palabra. Pero a medida que Pablo fue quitado de la escena, el diablo fue entrando. De la misma forma como Adán se fue, en ese momento cuando Adán se fue, vino la serpiente.
porque nunca el diablo llega cuando el esposo está en la casa. ¿No se ha dado cuenta de eso? Siempre ataca cuando el esposo no está. Entonces Pablo se fue, desapareció de la escena, puso el fundamento y Dios lo llamó consigo, y desde ese preciso instante empezaron a entrar falsas doctrinas a Éfeso. Entonces, este mensaje duró unos 120 años, esta edad. Entonces el mensaje era para todas las generaciones en el espacio de ese tiempo. Ahora, la historia sigue repitiéndose. En las generaciones de Israel vemos avivamiento en una generación, solo para ver que los fuegos están decayendo en la siguiente. En la tercera generación puede ser que el rescoldo esté encendido un poco, pero la cuarta generación ya no hay ninguna señal del fuego original. Y es real y es verdadera. Y nosotros leemos el libro de los jueces y nos damos cuenta cuánto Israel venía en un avivamiento y después iba cayendo, y después iba cayendo, y después iba cayendo, hasta que caía, hasta la cuarta generación caía en esclavitud. Y Dios los libertaba, y nuevamente decayendo, hasta que caían en manos de los filisteos, de los amonitas, de los amorreos, siempre cayendo y tratando de imitar a los demás. Entonces Dios desciende nuevamente el fuego y repite lo mismo, el mismo procedimiento. Simplemente es la manifestación de la verdad. Dios siempre actúa de la misma forma. ¿Se ha dado cuenta que Dios siempre actúa de la misma forma? Dios viene renovando y viene renovando y viene renovando el fuego. Entonces, esos efesios, ya entendíamos que la queja de Dios era que habían dejado su primer amor, pero no se refería a ellos, a los del fundamento, sino que a raíz de la edad, del tiempo, muchos iban a enfriar su fe e iban a permitir que otras personas entraran. Esta es la historia de la iglesia, cuando ella piensa más en ajustarse con el mundo en vez de ajustarse con Dios. No de hacer las cosas que hacían y empiezan a hacer cosas que no hicieron originalmente. Cambian su modo de vestir, sus actitudes y su comportamiento. Llegan a ser flojos. Eso es lo que quiere decir Éfeso. Descansando y desatado. Eso significa la palabra Éfeso. Pero no pasó mucho tiempo hasta cuando empezaron a tener suficiente dinero para construir magníficas iglesias. Instalaron un coro en vez de cantar a Dios por sí mismo. Vistieron al coro de togas. Organizaron un movimiento dirigido por el hombre. Empezaron a leer libros que no eran dignos de ser leídos. Bajaron la cerca y los chivos entraron y se apoderaron del redil. Si ven, cuando nosotros bajamos las cercas espirituales con las cuales está cubierta la iglesia del Señor, empieza a entrar cualquier tipo de persona con sus propias doctrinas y sus propios dogmas. Es que es tremendo pensar de dónde sacaron que un ministro no se puede casar. Si el apóstol Pablo le dijo a Timoteo cuáles eran los requisitos para un ministro, dice que tiene que ser esposo de una sola mujer. ¿Y por qué la católica tiene curas que no se casan? Porque pusieron su propio dogma. ¿Por qué los protestantes tienen mujeres en los púlpitos? Porque no le creen a Pablo. ¿Por qué las mujeres visten de cualquier manera? Porque no le creen a la palabra de Dios. Porque esos fundamentos vinieron entrando sutilmente desde la edad de Éfeso hasta que tomaron el control por completo. Entonces, ya no existe el clamor de gozo, ya no existía la libertad del espíritu. Continuaron con una forma, pero el fuego había muerto. Y lo negro de la ceniza era casi todo lo que quedaba en esa edad. Entonces, Juan, teniendo la revelación en aquel momento, ya sabía lo que tenía que pasar. Primera de Juan 5:3. Primera de Juan 5:3 dice la palabra del Señor. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. O sea, que este es el amor de Dios, que guardemos su palabra. Porque sus mandamientos son su palabra. Ni siquiera son los mandatos de las 10. La ley que le entregó a Moisés, ni siquiera es esa. Es su palabra la que hoy tiene que estar guardada en nuestros corazones. Ese es el amor para con Dios. Esa es la forma de yo demostrarle que lo quiero. Entonces, un pequeño desvío de la palabra era un paso alejándose de Cristo. La gente dice que ama a Dios. Va a la iglesia, aún grita y se regocija, canta y tiene un gran tiempo emocional. Pero todo ha cesado. Y fíjese y vea si esa gente está en la palabra, caminando en ella, viviendo en ella. Si hacen todo lo demás y luego no caminan en la palabra, tales personas pueden decir que aman a Dios, pero sus vidas demuestran lo contrario. No son nuestros labios. Nosotros pensamos que nosotros podemos amar a Dios y nuestra vida está mostrando otra cosa. Nosotros decimos y nos jactamos de decir que amamos a Dios y estamos haciendo lo contrario al Señor y estamos engañándonos nosotros mismos. Entonces, Juan vio muchísimo de las cosas que iban a pasar. Entonces ahora vamos al verso 5. Dice:
Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Verso 5 de Apocalipsis 2. Dios le dice, recuerden. Claro está que algo se les había escapado de la mente, se habían olvidado de algo. Él les dijo que volvieran sus mentes al punto de origen. Fíjense, o sea, esto es terrible. Si Dios en la primera edad ya le decía a Éfeso que se habían olvidado de su fundamento, se pueden imaginar 7 edades después, que es en la que estamos nosotros, que es la última edad, que es la de la Odisea. Y si usted mira la característica de esa edad, usted tendrá la fuerza suficiente de decirme que esta no es nuestra edad. Léala. Todavía no lo vamos a leer nosotros porque está lejos. Apenas vamos por la primera edad. Pero ya la primera edad se había olvidado del amor a Dios. Ya se estaban alejando de Él. En la primera edad, imagínense la condición que esa iglesia tiene hoy. Imagínense la condición que tiene el cristianismo que dice adorar a Dios hoy. Vuelvo y les repito. Usted ve una cristiana en la calle y usted no sabe si es cristiana o es mundana, porque es idéntica. Porque tiene el mismo maquillaje, los mismos aretes, la misma ropa, el mismo corte de cabello. Idénticamente igual. Usted no sabe. Pero Dios tiene verdaderos hijos e hijas, ¿cierto? Que caminan con el peso de esta palabra, porque cuán difícil es poder cargarla, cuán difícil es poder llevarla. Entonces, Él le dijo que volvieran a sus mentes al punto de origen. Si la edad de Éfeso ya se había olvidado del punto de origen, si esa edad duró apenas 120 años, imagínense en esta, que ya pasaron 2000, ¿cuál será nuestra condición? El origen de la primera edad fue en el Pentecostés. Ustedes saben que la iglesia del Señor fue fundamentada en aposento alto, cuando las lenguas de fuego se repartieron a todos. Ellos habían caído de ese nivel, se habían olvidado de la gloria y la maravilla del Pentecostés de Dios, que se habían olvidado de decir, porque para mí el vivir es Cristo. Y ellos tenían que volver a la pureza, como cuando trataron con Ananías y Zafira. Ustedes saben la historia de cuando la iglesia primitiva trató con Ananías y Zafira, si se conocen la historia. Ellos vendían todo lo que tenían, y lo que tenían después de la venta lo repartían entre los hijos del Señor, y así vivían unos con los otros, una unión. Y Ananías y Zafira vendieron su casa, nadie les dijo que la vendiera, la vendieron porque quisieron, y fueron a llevar la plata. Y Ananías se arrepintió de darle toda la plata al Señor y dijo, es que apenas la vendimos en esto, y se quedó con la mitad. Y le pregunta al apóstol, ¿y eso fue todo lo que la vendieron? Sí, eso es todo. Y pregunten qué pasó. Enseguida cayó muerto, porque nadie podía mentirle al Espíritu Santo. Estaba en la primera edad apenas fogoso, cayó muerto. Y llegó Zafira, ¿qué le pasó? Zafira, ¿y en cuánto vendieron ustedes la casa? En este dinero, sí, en eso. Y pum, también cayeron los dos esposos hermanos muertos por mentirle al Señor. Entonces, ellos se habían olvidado de ese poder. Ellos ya estaban mintiendo, ellos ya estaban dejando que falsas doctrinas entraran al mundo. Entonces, aquellos hechos deshonraban su nombre. Todo aquel que invocare su nombre, apártese de iniquidad y mantenga su vaso puro para Dios. Fíjese lo que usted era antes en su corazón y en su mente y en su vida, entonces vuelva a eso. Por eso Dios puso un fundamento, por eso Dios puso una iglesia, por eso la fundamentó y mostró cuáles eran sus prodigios, sus milagros y sus señales, para que todo el que en mí crea, esas señales también las haga. Y pondrán la mano sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Y por sus llagas fuimos sanados. Entonces, arrepiéntase pronto, no dilate. Claro está que Éfeso dilató, porque su tiempo de vida no fue muy largo. La gloria de Dios disminuyó rápidamente. No pasó mucho tiempo hasta que cuando la ciudad quedó convertida en ruinas, su templo glorioso terminó en escombros. Miren eso. La tierra llegó a ser un pantano habitado por aves del agua. La población se había ido por completo, con excepción de unos cuantos incrédulos en una aldea sucia. No quedó ni un solo cristiano. El candelero fue quitado de su lugar. Pero antes que Dios lo quitara, había fundamentado y habían vivido unos verdaderos cristianos con el poder de Dios. Ahora, esto no quiere decir que ella no pudo haberse arrepentido. Claro que sí. No quiere decir tampoco que nosotros no podemos arrepentirnos. Sí podemos, pero lo tenemos que hacer pronto.
Tiene que ser un arrepentimiento ante Dios con lágrimas y gemidos que procedan del corazón. Y entonces Dios restaurará y la gloria vendrá nuevamente. Entonces, Éfeso se manufacturó al punto que ya estaban bajo doctrinas y dogmas de humanos. Y no con el fundamento de los primeros, porque los primeros hombres que estaban con Pablo mantenieron la llama encendida cuando Pablo se fue. Pero a medida que el hombre va sido quitado del medio, doctrinas van entrando. Recuerda cuando José entró a Egipto. José era el segundo en Egipto, se hacía lo que José decía. Y José mandó a traer a sus padres, a Jacob, y trajeron a Jacob y le dieron una parte de la tierra de Egipto donde podían apacentar su ganado y todo, porque ellos eran campesinos. Pero empezaron a morir los faraones y venía otro, y hasta que llegó uno que no sabía quién era José y desconoció a José y acabaron con el pueblo de Israel. De esa misma forma ha sido la historia del Señor. Han venido entrando doctrinas y doctrinas y doctrinas hasta que quieren acabar la verdadera simiente del Señor. En la otra parte del verso dice: pero tienes esto, el verso 6, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Ahora, nosotros tenemos que saber quiénes son los nicolaitas. Hay dos pensamientos sobre lo que eran los nicolaitas. Algunos dicen que era un grupo de apóstatas que tenían como fundador a Nicolás de Antioquía, un prosélito que llegó a ser uno de los 7 diáconos en Jerusalén. Celebraba fiestas paganas y fueron muy impúdicos en su comportamiento. Enseñaron que para controlar la sensualidad, uno primero tenía que conocer la experiencia en la profundidad. Imagínense lo corruptos que eran. Se entregaron a tal grado de abandono que su degradación fue total. Por lo tanto, les habían puesto los 2 nombres del Antiguo Testamento que se simbolizaban tales extravagancias, que eran Baal y Jezabel. Así le decían a esas 2 personas. Así como Balaam corrompió a la gente y de esa manera los conquistó, dicen que Nicolás hizo lo mismo. Según se dice, este grupo fue echado de Éfeso y halló un lugar donde establecerse, y fue en Pérgamo. Entonces, los nicolaitas, nosotros tenemos que entender qué significa la palabra nicolaita. Entonces, ¿qué son los nicolaitas? La palabra viene de 2 palabras griegas. La primera es nikao, que quiere decir conquistar, y la segunda es laos, que quiere decir laico. O sea, que los nicolaitas conquistaban al laico. ¿Y quién es el laico? El creyente de la iglesia. Ellos venían única y exclusivamente a hacer eso. Pero los éfesos, esos que empezaron al principio, controvertían todas esas acechanzas que el maligno quería poner delante de ellos, porque estaban investidos de poder, porque habían sido llenos del Espíritu Santo, porque esa es la única forma en la cual usted se puede parar por el poder de Dios. Entonces, ¿qué era lo que estaba sucediendo en aquella iglesia? Lo cual Dios aborrecía, lo que estaba sucediendo allá, y lo que también está sucediendo hoy, es exactamente lo que quiere decir la palabra nicolaita. La gente estaba siendo sujetada de alguna manera que era completamente contraria a la palabra de Dios. Ahora, para obtener el verdadero significado de lo que vamos a estudiar, les debo advertir que siempre tengan presente en la mente que la religión, o más bien dicho, las cosas espirituales, están compuestas de 2 partes entrelazadas, pero tan opuestas como el blanco y negro. La religión y el mundo espiritual están compuestos de aquellos 2 árboles que tuvieron sus raíces en el Edén. Entonces, fíjense esto. ¿Qué era lo que estaba sucediendo en aquella iglesia? Lo cual Dios aborrecía. Lo que estaba sucediendo allá y lo que también está sucediendo hoy es exactamente lo que quiere decir la palabra nicolaita. La gente estaba siendo sujetada de alguna manera que era completamente contraria a la palabra de Dios. ¿Estoy diciendo mentiras o estamos diciendo mentiras? Hoy están completamente en contra de la palabra de Dios. ¿Cómo va a ser posible que los César que aparecían en el Imperio Romano eran llamados los Maximus Pontífices? Eso dicen decía en el trono de César. Pero se moría un César y venía otro César. Julio César, Nerón César, no sé. O sea, se moría uno y venía otro, y venía otro, y venía otro. Pero siempre era un César. Y entonces, cuando pierden el poder político, esos mismos César que dominaban el mundo querían dominar el mundo eclesiástico. Y ya no eran César, sino eran papas.
El que era, el que es y el que será. 3. Entonces, se muere un papa y ¿qué viene? Otro papa. Y se muere el papa y viene otro papa. ¿Usted cree que esto es una coincidencia? Este es el espíritu nicolaíta entrando a la religión para acabar con el fuego que fue encendido. Que encendieron los dos olivos y el aceite que reflejaban al candelabro de siete luces, que son las 7 edades de la iglesia. Pero el Espíritu de Dios es más poderoso que todo eso. Entonces, hoy nos damos cuenta cómo, por tomar cosas vanas y chiquiticas, como les contaba ahorita, sacerdotes que no se pueden casar, que no fue el fundamento bíblico, una mujer en el púlpito que no lo puede hacer, desconociendo las dos simientes de Dios, porque la Biblia nos habla claramente que hay dos simientes, que el diablo tiene hijos y Dios tiene hijos. Entonces, tenemos que darnos cuenta que siempre en lo espiritual están compuestos de dos árboles, que esos dos árboles tuvieron sus raíces en el Edén. En el Edén estaba el árbol de la vida, ustedes saben, ¿cierto? Pero también estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. No hay duda que las ramas de estos dos árboles se entrelazaban. Esos dos árboles estaban colocados ahí, pero sus dos ramas se tocaban de una u otra forma. Una cosa quería corromper a la otra. Siempre ha querido entrar para corromper las cosas de Dios. Entonces, y en la iglesia de Éfeso encontramos esa misma paradoja. La iglesia está compuesta de lo bueno y lo malo. ¿Cuántos saben que la iglesia está compuesta de lo bueno y lo malo? Así es. Amén. Fíjense que yo hablo de mí mismo. Yo antes de conocer a Dios pensaba que el diablo estaba en la calle, que el diablo estaba en los asesinos, en los homicidas, en los violadores, en los mentirosos, en los borrachos. Pero cuando pude caminar bajo la palabra, pude entender de que el diablo no está allí. El diablo es un ser sumamente religioso, que adora. ¿Usted sabía eso? Él está en las iglesias. Siempre hay 3 tipos de creyentes. Y él está allí tratando de controvertir a todo lo que Dios hace. Entonces, esos dos árboles estaban allí. Había uno que era el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Las dos viñas constituyen la iglesia. Ojo, esas dos viñas constituyen la iglesia. Es como el trigo y la cizaña creciendo juntos, pero uno es verdadero y el otro es falso. Ahora, Dios hablará a cada uno y Él hablará de cada uno. Él los llamará la iglesia y solamente los escogidos sabrán cuál es el espíritu verdadero. Solamente los escogidos no serán engañados. Vamos a leer Mateo 24, 24. Mateo 24, 24. Miren esto, que a veces leemos la Biblia como si fuera una revista. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Engañarán si fuera posible, pero todos sabemos que no es posible porque los escogidos no serán engañados. Entonces nos damos cuenta que esas dos vides o esas dos piñas son igualitas, son parecidas, como les decía yo. ¿Cómo es el trigo y la cizaña? El trigo es una espiga y la cizaña también, con la gran diferencia de que una da frutos y la otra no. Con la gran diferencia de que cuando el trigo da frutos, ella se inclina, pero la cizaña siempre está erguida. Cuán fácil es encontrar esos espíritus llenos de ropa, llenos de marca, que no se les puede acercar a nadie, que tienen sus grandes iglesias y sus grandes campanarios y una cantidad de cosas que usted los puede ver cuando prende la televisión. No hace mucho uno de esos salió a perdonarle los pecados al mundo. Imagínense, el sumo pontífice, como decían los romanos, idéntico. ¿Ese sumo pontífice de quién? ¿Ese sumo pontífice de quién? La Biblia dice, en el espaldar de su trono, dice que él es el Vicarius Filis Dei. Que ese cura, que ese papa es Vicarius Filis Dei, que en el latín significa el representante de Dios en la tierra. Fíjense ustedes esa blasfemia. Que él es el vicario de Dios en la tierra, o sea, el representante de Dios sobre la tierra, cuando la Biblia me dice que el único
intercesor entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre. Pero Él es vicario Filii Dei. Pero dice la Biblia que ese que el 666 sería un número de hombre. Usted ya se ha puesto a surbar lo que significa vicario Filii Dei en eso latín, en esas letras. Súmelo. Súmelo y verá que la Biblia no se equivoca. La palabra de Dios nunca podrá ser engañada. Amén. Tiene el número 666 porque eso está en latín. Esos números romanos, súmelos y le hará exactamente el 666, porque esa es la marca de la bestia. Porque ahora, después de que esta coyuntura pase, todas las economías del mundo estarán en quiebra y vendrá un solo gobierno, una sola religión, y todas las denominaciones se unirán a Roma, y ahí vendrá la marca de la bestia. Si usted no pertenece a ese sistema religioso, usted será perseguido hasta morir, y perseguirán a la verdadera iglesia del Señor. Entonces, así que allá en la iglesia primitiva, un breve tiempo después de Pentecostés, la viña falsa se entrelazó con la viña verdadera, y allá hallamos estos hechos de los Nicolaitas, y aquel espíritu se encontrará combatiendo la viña verdadera hasta que Dios la destruya. Ahora, ¿lo entiende usted bien? Ahora, ¿cuál era el clima espiritual de aquella iglesia? Había dejado su primer amor. Dejando su primer amor, que era la palabra de Dios, nos fue revelado como habiendo caído de su origen pentecostal. En sencillas palabras, eso quiere decir que esta iglesia estaba en peligro de perder la dirección y el dominio del Espíritu Santo. Ya el dominio del Espíritu Santo estaba perdiendo esa iglesia. Estaban sacando el Espíritu Santo para poner un hombre que lo guiara, de la misma forma como Israel. Oiga, que esto es tremendo. El Antiguo Testamento solamente era una sombra en lo que había de venir. Cuando Dios estipuló a Israel y lo colocó en la tierra prometida, ¿qué fue lo primero que pidió Israel? No queremos que nos guíe más el profeta. No queremos más la guianza de Dios. Queremos un rey. ¿Cómo así? Dijo el profeta Samuel, pero si yo soy el que lo guía. No, nosotros queremos un rey, porque nosotros, miren a los filisteos, quieren un rey. Miren a los amonitas, quieren un rey. Miren a los moabitas, quieren un rey. Nosotros también queremos un rey. Siempre quieren un hombre que lo guíe, sin importar cuáles son las características que tiene ese hombre. Y cada vez que han sacado el Espíritu de Dios, meten el espíritu de un hombre y lo que hay es perdición. ¿O qué fue lo que entró? Y el profeta Samuel les dice, pero si ustedes escogen un hombre para que los gobierne, él los va a llenar de impuestos. Él se va a llevar a sus hijos para la guerra. Él se llevará a sus hijas también para que le cocinen a sus soldados. No importa. Nosotros queremos un rey. Así dice la Biblia. Así dice la Biblia. Que dijeron que el profeta Samuel no los pudo persuadir. No importa, nosotros queremos un rey, queremos ser como el mundo. Y hoy las denominaciones son como el mundo. Hoy la iglesia se pervirtió tanto que usted pone un mundano y un cristiano y usted no encuentra ninguna diferencia, aún en su forma de hablar, aún en su forma de expresarse. Pero Dios tiene una vida verdadera. Tiene una verdadera viña que vive su palabra y actúa. Esa que empezó esa llamita primero en la primera edad, y aún en la última edad tiene una iglesia verdadera, porque en esta edad es que Él viene por su iglesia. Entonces, fíjense cómo ellos querían un rey. Dice que el profeta Samuel se acercó al Señor llorando. Señor, cuán triste estoy porque el pueblo de Israel ya no quiere más la guianza de un profeta. Y le dice el Señor al profeta Samuel, ¿y por qué estás triste? Si ellos no te rechazaron a ti, ellos me rechazaron fue a mí. Le dice el Señor al profeta Samuel, ellos no te sacaron a ti, ellos me sacaron a mí de sus vidas. Pero si eso es lo que ellos quieren, dale un hombre. Dios, eso es lo que tienen las denominaciones, un hombre sin el Espíritu Santo guiándolas, hermanos, ¿para dónde irán? Un ciego guiando a otros ciegos. ¿Se fijan esto cómo comenzó la primera iglesia? Eso fue llamado hechos. Luego llegó a ser una doctrina, llegó a ser la norma, llegó a ser la regla incambiable. Al fin se apoderó y Dios fue echado a un lado. Empezó tan pequeño, tan quietamente, tan inofensivamente, parecía ser algo bueno, algo tan sólido. Entonces se apoderó y como una serpiente pitón aplastó la iglesia hasta exprimirle su aliento y acabó con toda la espiritualidad de la iglesia. ¿Cómo fue engañosa aquella viña falsa? Es como un ángel de luz hasta que se apodera de uno. De esa forma acabó por completo
con la iglesia del Señor. Vamos a leer Hebreos 13:7. Vamos a Hebreos 13:7 y ya vamos a tratar de cerrar por hoy, porque de verdad que este estudio hay que hacerlo minuciosamente, porque son muchas cosas las que hay que hablar y a veces trato de no hablar tanto. Hebreos 13:7 dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si ve que Dios tenía verdaderos hombres guiando un pueblo, si ve que tenía verdaderos pastores fundamentados en la Escritura. Es fácil probar los espíritus. Cuando esos espíritus no quieren saber nada de la palabra de Dios, ellos están saliéndose de la palabra del Señor. Entonces, esa viña entró de esa forma. De esa forma fue entrando para acabar e ir sacando el verdadero pueblo de Dios. Entonces, estamos dándole la vuelta al último versículo que dice, que es el versículo, creo que es Apocalipsis. Vamos a buscar el libro, Apocalipsis 2:7. Apocalipsis 2:7. Sí, dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Miren eso. El que tiene oído, es el último versículo de Apocalipsis 2, de la última edad, dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Puede ser que millones oigan o lean estas palabras, pero ¿cuántos prestarán atención? Eso no lo sabemos. Pero aquel que prestará su oído y querrá conocer las palabras de verdad, hallará al Espíritu de Dios iluminándole. Si su oído está atento a la palabra, el Espíritu de Dios le manifestará la palabra a usted. Ahora, esa es la obra del Espíritu. Yo le puedo enseñar la verdad, pero si usted no abre su oído para oírla y su corazón para recibirla, entonces usted no tendrá la revelación de la palabra. Ahora fíjese, dice el Espíritu que está hablando a las iglesias. Eso es en plural. Si se da cuenta que el último versículo dice a las iglesias, no solamente le está hablando a Éfeso, sino a todas las iglesias, porque Éfeso estaba poniendo el fundamento de las 7 edades de la iglesia. Entonces era para todas las edades de la iglesia, pero esta es la iglesia de principios, y en eso es como el libro de Génesis. Lo que empezó en el Génesis es la verdad a través de la palabra entera, y al fin termina en Apocalipsis. Igualmente esta iglesia, empezando en los Hechos, es el plan de Dios para todas las edades hasta que termina la edad de la Odisea. Entonces, al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Esa es la recompensa para todos los vencedores de todas las edades. ¿Sí ve cómo termina la primera edad? El que venciere. Porque usted tiene que pelear, hermano y hermana. Usted tiene que luchar por lo que usted ha creído. Y usted no le ha creído ningún dogma de ningún hombre. Hay un fundamento colocado en esta palabra y usted tiene que pararse milímetro a milímetro si usted en verdad quiere ser llamado a sentarse con él en la fiesta de la boda del Cordero. Yo no quiero quedarme aquí. Hoy nuestra vida está vacía, angustiada y desesperada, pensando lo que pasará. Usted se puede imaginar cuando los juicios de Dios sean desatados por completo en esta tierra, cuando no haya comida, cuando el agua esté contaminada y usted no pueda tomar agua, cuando sus hijos le piden de beber y usted no puede salir a ningún lado. ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? Y no por miedo tiene que buscar a Dios. Usted debería buscar a Dios porque usted le ama. Porque usted le ama con todo su corazón y no queremos estar separados de Él. Esa es la única forma en que nosotros deberíamos buscar a Dios esta mañana. No porque lo quiera hacer el nuevo rico de su ciudad ni nada. Entonces, esa es la recompensa para todos los vencedores de todas las edades. Cuando la última llamada a la batalla haya sido hecha, cuando hayamos dejado nuestra armadura, entonces reposaremos en el paraíso de Dios y nuestra porción será el árbol de la vida para siempre. ¿Usted se imagina esa maravillosa recompensa? La porción del árbol de la vida. ¿Cuánto debería eso no dejarnos dormir? Clamarle a Dios, estar siempre pendiente de su palabra, leerla, orarla, hacer un altar familiar con sus hijos, con su familia, buscarlo a Él.
El árbol de la vida no es una expresión, no es esa una expresión hermosa. Se menciona 3 veces en el Génesis y 3 veces en el Apocalipsis. Es el mismo árbol y simboliza la misma cosa en cada una de las 6 escrituras. Pero, ¿qué es el árbol de la vida? Ahora, en primer lugar, tenemos que saber qué es lo que significa el árbol. Usted sabe que el árbol tipifica a una persona, a un humano. La Biblia dice que el hacha está colocada en la raíz de los árboles. Árbol que no dé fruto será cortado y lanzado al lago de fuego. Eso dijo el apóstol Juan. Perdón, eso dijo Juan el Bautista. Entonces, la Biblia siempre tipificó a los hombres como un árbol. Entonces, tenemos que saber que el árbol de la vida era el Señor Jesucristo. A través de las Escrituras se refieren a personas, como dice en el primer salmo, en el Salmo 1. Entonces, el árbol de la vida tiene que ser la persona de la vida del Señor Jesucristo. Ahora, habían 2 árboles en el huerto, ¿sí se acuerdan? En el huerto de Edén habían 2 árboles. Uno era el árbol de la vida y el otro era el árbol de la ciencia del bien y del mal. O sea que habían 2 personajes ahí. ¿Sí se ha puesto a pensar eso? Si ve cuando hablamos de las 2 simientes, una que ungió una que tomó a Eva y colocó su simiente allí, ¿sí ve que era un árbol? ¿Sí ve que ella comió fue de qué? Del árbol de la ciencia, del bien y del mal. El hombre habría de vivir por medio del árbol de la vida, pero no habría que tocar el otro árbol, porque al hacerlo, él iba a morir. Y morir significa separación con Dios. Pero el hombre tomó del otro árbol y cuando lo hizo, la muerte entró por medio de su pecado y él fue separado de Dios. Porque la Biblia significa, porque la muerte significa separación con Dios. Y a partir de que el hombre fue separado con Dios, él ha tratado de volver, él ha tratado de orar, él ha tratado de tener compañerismo con Dios, pero está dando la vuelta de esquina, porque el hombre tiene que volver a la estatura que Adán tenía. ¿Usted no sabía eso? Por eso es que las 7 edades de la iglesia, por eso es que el apóstol Pablo decía que un hombre tiene que caminar las 7 edades de la iglesia hasta alcanzar la estatura de un varón perfecto. Porque eso es lo que nos va a poner en perfección y a colocarnos en el Edén nuevamente. Ahora, aquel árbol allá en Edén, aquel árbol que era la fuente de la vida, era Jesús. Entonces, vamos a tomar unos versículos aquí rápidamente y miremos. En 1 de Juan 5:11 dice: y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. O sea que Él es el árbol de la vida. En San Juan 5:40 dice: y no queréis venir a mí, para que no tengáis vida. La única forma de poder tener vida es en Cristo. No la vida que usted conoce, no la vida efímera, no la vida filial. Así que el testimonio, la palabra de Dios dice claramente que la vida eterna está en el Hijo, no está en ninguna otra parte. 1 de Juan 5:12: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Si ve que esta mañana me preguntaban y me decía alguien que por qué Dios la buscaba o lo buscaba hoy, porque tenía todo. No tenía nada. Nosotros cuando no conocemos a Dios pensamos que tenemos muchas cosas y no tenemos nada. Entonces, si no tenemos al Hijo, no tenemos la vida. ¿Y qué estamos viviendo hoy? Un espejismo, atrincherados, o aferrados al pecado. Eso es lo que estamos viviendo cada uno de nosotros. Entonces, siendo que el testimonio no puede cambiar, el testimonio que da que la vida está en el Hijo, siendo que esta es la verdad, el árbol de la vida en el huerto tenía que ser el Señor Jesucristo. Bien, si el árbol de la vida es una persona, entonces el árbol de la ciencia y del mal es también una persona. No puede ser de otra manera. Así que el ser justo y el ser maligno estaban allí al lado, en medio del huerto del Edén. Usted tenía que Adán y Eva tenían que tomar su decisión, cuál camino querían coger, o la vida o la muerte. ¿Y cuál cogieron? Conocimiento, vida, sabroso. Y se fue hermano, pecado encima. ¿Sí ve? Ezequiel 28:13 dice: en Edén, en el huerto de Dios estuviste, Satanás. Ezequiel 28:13, o sea que ¿quién estaba ahí? No Satanás en sí, él ungió a esa serpiente que no era esa serpiente. Todos sabemos que no era la serpiente, ese reptil que caminaba. Ese era un animal que tenía el 99.9% del mapa genético del hombre. Ese es el Homo sapiens que aún andan buscando los antropólogos.
Los científicos andan buscando el eslabón perdido. Aquel simio que tenía el 99.9% mapa genético del hombre, que lo ponía en la evolución. ¿Si han oído alguna vez eso? Amén. Nunca lo van a hallar porque Dios lo degradó ese día. Amén. Lo convirtió en un reptil que se arrastraba después de haber engañado a Eva. Después de haber hecho caer a la obra del Señor. Entonces, todo tiene un sentido hoy. Ellos siguen buscando, los hijos de Caín, los del árbol del conocimiento, siguen buscando ese eslabón perdido. Ese Homo sapiens que tiene el 99.9% del mapa genético del hombre, que lo ponía en la evolución. Porque Dios hizo ese hombre, ese animal, y después hizo la perfección que fue al hombre, a Adán. Porque Dios venía perfeccionando todos los días su creación. Entonces aún siguen buscándolo y no lo van a hallar. Nunca lo van a hallar. Nunca van a hallar ni siquiera un rastro ni un resto de eso. Porque ese animal fue degradado en el Edén. Entonces Génesis 3.1 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Vio que era astuta, vio que hablaba, vio que razonaba, vio que tenía un cerebro y razonaba. Entonces usted tiene que entender cómo fue todo eso, cómo se concibió, cómo estaban esos dos árboles allí, cómo esas dos simientes están caminando en medio de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, tratando de pervertir la real obra del Señor. Pero entonces, estudiando hoy Éfeso, empezamos a darnos cuenta desde cuándo empezó a entrar eso. Entonces yo pienso que dejemos hasta ahí, ya terminamos Éfeso, versículo por versículo. Mañana, si Dios nos permite, empezamos con Esmirna, ya con la segunda edad de la iglesia. Mañana nos vamos a reunir a las 10:40, pero de pronto sí, mañana a las 10:40 empezamos, seguimos con Esmirna. Mañana a las 10:40 en la mañana seguimos con Esmirna. Y seguir orándole al Señor para que tenga misericordia de nosotros, para que no nos permita que nos alejemos ni a derecha ni a izquierda, que siempre estemos en el centro, porque no dar en el blanco es pecado. No podemos interpretar la palabra del Señor. Ella misma se interpretó y nos mostró a través de su palabra y de la historia que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a orarle al Señor. Amado Dios, Señor Todopoderoso, Padre Eterno, queremos agradecerte, Señor, por habernos permitido un día más para poder reunirnos en torno a tu palabra, Señor. Gracias por enseñarnos, Señor. Gracias por permitirnos que tú te puedas revelar y podamos aprender cada día más de ti, Señor. Toma el control de esta tarde, esta noche que ya se acerca, sobre todos nosotros, sobre mi familia, Señor, sobre mis hijos, sobre mi esposa. Toma el control de todos y cada una de las personas que nos dimos una cita hoy en medio de tu palabra. Bendice, Señor, a Verónica, bendice a mi hermano, bendice a sus hijos, Señor. Bendice a todos los que están en medio de nosotros. Dale luz, dale entendimiento, dale amor, dale sabiduría, Señor. Enciende esa llama en cada corazón y permite que podamos verte a través de las 7 edades viviendo, Señor, para nosotros. Te damos la gloria, la honra y la alabanza en el nombre poderoso de nuestro Señor y Dios Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, que tengan buena noche y shalom para todos. Que con su muerte te dio la vida y eternamente la salvación.